Muy bien, yo creo que ya la grabación acaba de empezar, entonces nuevamente muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente, pues ya les había pedido disculpas, pero lo reitero por el inconveniente que tuvimos en el examen. Listo, le recomiendo a todos los estudiantes que lean las instrucciones en la página web del curso para que vean el horario asignado para el examen. Listo. La clase de hoy es súper importante, vamos a hablar de dos temas que van a jugar un papel súper importante a lo largo de este curso, que son los espacios generados y el concepto de dependencia e independencia lineal, que es un concepto clave de álgebra lineal. ¿Ok? Muy bien, entonces empecemos. Entonces vamos a empezar recordando una noción que ya discutimos brevemente, que son las llamadas combinaciones lineales. Hoy vamos a profundizar en este tema y esto va a va a jugar un papel muy importante porque todo lo que hablemos hoy tiene que ver con combinaciones lineales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una combinación lineal? Entonces, supongamos que yo tengo una colección de vectores en R a la n, que lo estoy llamando V1, V2 hasta Vk. Entonces, tengo ciertos vectores en R a la n y entonces, ¿qué significa que un vector sea combinación lineal de esos? Entonces, la palabra, como ya lo hemos visto, cuando hablamos de ecuaciones lineales o sistemas de ecuaciones lineales o combinaciones lineales, el adjetivo lineal se refiere a que yo lo único que puedo hacer es multiplicar por escalares y sumar. ¿Ok? Eso es básicamente lo que significa eso. Entonces, en ese orden de ideas, un vector es combinación lineal de otros vectores si yo puedo encontrar escalares C1, C2 hasta CK, tales que yo pueda escribir a V como C1 veces V1 más C2 veces V2 hasta llegar hasta CK veces VK. ¿Ok? ¿Cómo podemos pensar una combinación lineal? Una forma que me gusta de pensarlo es que yo tengo unas direcciones que son los vectores V1 hasta VK y los escalares, estos coeficientes C1 hasta CK, estos escalares que aparecen acá, C1, C2 hasta CK, los puedo pensar como un listado de instrucciones que usted le está dando a un amigo. Entonces usted le dice al amigo, arranque desde el origen, muévase en la dirección del vector V1, C1 veces, desde ahí muévase en la dirección de V2, C2 veces, y repita ese procedimiento hasta llegar hasta moverse CK unidades en la dirección del vector VK. El último punto donde usted llega es precisamente la combinación lineal. ¿Ok? Entonces esa es mi forma favorita de pensar en una combinación lineal. En mi primera clase de geometría, o en unas primeras clases de geometría, en mi primer semestre en la universidad, me tocó un profesor, San Andrés, muy buena gente, muy curioso, y cuando él les fue a explicar el concepto de combinación lineal, nos dijo, bueno, una combinación lineal es como hacer un sancocho. Obviamente, pues que todas... ok, un momento que me está diciendo Juan Carlos que me está escuchando entrecortado. ¿Cómo me están escuchando, muchachos? ¿Me están escuchando bien? Ok, perfecto. Entonces el compañero que está escuchando entrecortado, creo que Juan Camilo, el del problema puede ser tú. ¿Listo? De todas formas, si tienen problemas, les sigo pidiendo que me vayan escribiendo por el chat y si hay varios que no me escuchan, me cambio. Por ahora creo que hay muchos que reportan buena sintonía, entonces creo que el problema no soy yo, o por lo menos no todo el problema soy yo. Entonces estaba diciendo que cuando entré a la universidad, el profesor nos está explicando es que la combinación lineal es un sancocho. Pues realmente yo no lo pensaría de esa forma, pero pues la manera de pensar del profe tiene su lógica. Y es que esa analogía, lo que uno puede pensar es que los vectores en esa analogía son como los ingredientes, entre las papas, la yuca, el pollo, y los escalares son la cantidad que usted le está echando de cada ingrediente. Entonces la combinación lineal, y usted pues, le echa un kilo de papas, luego medio de criolla, luego yuca, etcétera, y el resultado final cuando los combino todos es la combinación lineal. Nunca me ha parecido como muy buena esa analogía, pero de todas formas pues, me parece como curiosa y me gusta pues como contarla como por anécdota. Bueno, en todo caso, hoy vamos a pensarlo de,
de manera distinta, porque lo que queremos hacer, o una de las preguntas que queremos hacer es al revés. O sea, yo tengo mis vectores y me dicen los escalares, al tomar la suma y multiplicar por esos escalares y sumarlos, pues yo obtengo la combinación lineal. También queremos pensar, una de las cosas que queremos hacer es al revés. Si yo empiezo con un vector v dado y otras direcciones, la pregunta que nos podemos hacer es si ese vector es combinación de esos vectores. En otras palabras, un vector v es combinación lineal de otros vectores v1, v2 hasta vk, si yo puedo encontrar escalares c1, c2 hasta ck, de tal forma que esto ocurre. ¿Ok? Pero aquí pero si yo pienso qué está pasando aquí, entonces recordemos esto que acabo de poner, entonces lo puedo pensar como una ecuación vectorial, donde ahora las incógnitas serían los escalares c1, c2 hasta ck. Pero ¿cuál es el punto? Cuando tengo una ecuación escalar como esa, igualando componente a componente, obtengo un sistema de ecuaciones lineales. Entonces esta es la relación entre ecuaciones lineales y combinaciones lineales. Entonces siempre que yo me pregunto si un vector es combinación lineal de otros vectores, pues realmente me estoy preguntando si un sistema de ecuaciones lineales tiene solución o no. Aquí no me va a importar tanto si el sistema tenga solución única o infinitas soluciones, eso nos va a importar ahorita más adelante, pero para responder esa pregunta nos importa es si tiene solución o no, si es consistente o no. ¿Ok? Entonces empecemos con un sencillo ejemplo, que es el siguiente. Entonces, para empezar, tomemos dos vectores de R a la 3, digamos el vector U con coordenadas 1, 2, 0 y el vector V con coordenadas 0, 1, 3. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿será que el vector que estamos dando, W, es combinación lineal de esos dos vectores? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, pensémoslo geométricamente. Yo tengo dos direcciones y un punto donde yo quiero llegar en R a la 3. Y la pregunta es, siguiendo solamente esas direcciones, ¿será que yo puedo llegar a mi punto de llegada, que es el vector W? ¿Ok? Entonces, vamos a resolver este problema. ¿Ok? Entonces, el vector W, te recordemos, el vector W es combinación lineal de U y V si podemos encontrar escalares, escalares, perdón, escalares, llamémoslo C1 y C2, tales que C1 veces U más C2 veces V me dé el vector W. ¿Ok? Eso es lo que quiere, significa que W sea combinación lineal de U y V. ¿Ok? Pero vamos a recordar quiénes son U, V y W para escribirlo de forma explícita. Eso quiere decir entonces, yo quiero saber si yo puedo encontrar C1 y C2 de tal forma que C1 veces el vector 1, 2, 0 más C2 veces el vector 0, 1, 3 sea igual a el vector 1, 1, 2. ¿Ok? Y aquí es lo que yo estaba diciendo. Entonces recordemos, dos vectores son iguales si solamente si son iguales componente a componente. Entonces igualando las componentes, obtenemos lo siguiente. Entonces yo me fijo en la primera componente de esa ecuación, que es una ecuación vectorial, porque es una ecuación donde ahora tenemos dos incógnitas, que en este caso son los escalares C1 y C2, ¿ok? Y se llama ecuación vectorial pues porque aparecen vectores. Pero si yo me fijo componente a componente, eso realmente me está dando un sistema de ecuaciones lineales. Porque si yo me fijo en la primera componente, entonces me queda que una vez C1 más 0 veces C2, lo voy a escribir así, es igual a 1. Luego, la segunda componente me queda 2 veces C1 más C2 es igual a 1. Y la tercera me queda que 0 veces C1 más 3 veces C2 es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber si este sistema tiene solución o no. Entonces, queremos saber si este sistema tiene soluciones.
En el caso que tenga soluciones, entonces yo puedo escribir, yo puedo afirmar que el vector W sí es combinación lineal de U y V, y en el caso que no tenga solución, entonces porque W no es combinación lineal de U y V. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones, y aquí es donde ya viene pues toda esta maquinaria de la eliminación gaussiana que ya hemos estudiado muy bien, y espero pues que ya esto sea una cosa pues básica para ustedes. Yo tengo este sistema de ecuaciones, lo primero que tengo que hacer es encontrar el sistema aumentado de esa matriz. Pues cuando yo miro la matriz aumentada asociada a ese sistema, nos damos cuenta que la primera ecuación era C1 más 0 veces C2 igual a 1. La segunda ecuación era 2 veces C1 más 1 veces C2 igual a 1. Y la tercera era 0 veces C1 más 3 veces C2 igual a 2, perdón. ¿Ok? Y entonces, este es el sistema que tenemos. Aquí hay una cosa que yo quiero que notemos, y es la siguiente, y siempre va a ocurrir, y es que si nos ponemos a fijarnos en la matriz aumentada que nos apareció, esa matriz se obtiene al incorporar los vectores U y V como los vectores columna de la matriz de coeficientes, y el vector W precisamente es el que queda en la parte aumentada. Entonces, cuando yo quiero determinar si un vector es combinación lineal de otros vectores, pues realmente el sistema de ecuaciones lineales que se obtiene es el sistema que se obtiene poniendo los vectores dados en la parte como las columnas de la matriz de coeficientes, y el vector que quiero determinar si es combinación lineal de ellos o no, lo pongo en la parte aumentada. Y esto lo vamos a hacer, vamos a saltarnos todos esos pasos porque esto siempre va a ocurrir. Entonces, de ahora en adelante pues pasamos directamente a este sistema de ecuaciones, a este sistema aumentado, y entonces para saber si el sistema tiene solución o no, ya sabemos que lo que nos dice la eliminación gaussiana es que tengo que llevarlo a una forma escalonada. Entonces voy a aplicar operaciones elementales para llevarlo a una forma escalonada. Entonces voy a aplicar la operación R2 menos 2 veces R1. Entonces la primera fila queda quieta, la segunda la cambio por la segunda menos 2 veces la primera, entonces esta entrada me queda 2 menos 2 que va a dar 0, la entrada 2, 2 me queda 1 menos 2 veces 0, entonces me queda 1, y la parte aumentada me queda 1 menos 2 que va a dar menos 1, y la última parte la dejo quieta, y luego aplicamos la operación elemental R3 menos 3 veces R2, para llevar este sistema a una forma escalonada. Entonces nos damos cuenta que la tercera fila se convierte, esto era 0, queda 0 todavía, la otra entrada 3, 2 me queda 3 menos 3 que va a dar 0, y lo importante es que la parte aumentada me va a quedar 2 menos 3 veces menos 1, o sea que me queda 2 más 3 que es 5, y aquí vuelve y juega. Tenemos, muy bien Daniel, excelente hermano, tenemos aquí pivote en la primera columna, pivote en la segunda columna, o sea que aquí ya estamos en forma escalonada, no hay variables libres, pero lo importante es lo que está diciendo Daniel, y esto es súper importante, y es que en la última fila tenemos los coeficientes de las variables, son todos 0, y la parte aumentada es distinta de 0, eso quiere decir que hay una inconsistencia, esto es una inconsistencia. ¿Ok? Y por lo tanto ese sistema no tiene solución. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el vector W con el que me estaban dando no se puede expresar como combinación lineal de los vectores U y V. Pues concluimos que W no es combinación lineal de U y V. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, si yo estuviera viviendo, si yo le estuviera dando indicaciones a un amigo y le dijera, coja en esta dirección tantas unidades y en esta otra dirección, en la dirección de U y en la dirección de V, él nunca podrá llegar a donde yo estoy, y por lo tanto se pondría muy bravo. ¿Listo? Entonces, puede pasar, y pasa en muchos casos, que si yo tengo unos vectores dados y yo quiero llegar a otro, la respuesta puede ser que no es posible, como acabamos de ver. ¿Ok? Paremos aquí un segundo para ver cómo me están escuchando y a ver si hay alguna pregunta.
¿Cómo vamos, muchachos? Elian, excelente observación. Y eso es una de las cosas que queremos ver. A Sara se le está cortando. Ok. Vamos a ver si hay alguien más que reporta problemas con el audio. Listo. Bueno. Perfecto. Muy bien. Alejandro, te habíamos, era Alejandro, ya no me acuerdo. Alejandro, esa pregunta, si era Alejandro, no me acuerdo, esa pregunta es una cosa que no hemos hablado y la respuesta es depende. Listo, era Juan David, Alejandro tomó sí, era Alejandro, esa pregunta no hemos hablado de dependencia lineal y tampoco determinantes. La respuesta a tu pregunta es depende, listo, entonces tranquilo. Muy bien. Sí, eso, vamos a calmarnos, listo, muy bien. Muy bien. Ahora volvamos al comentario del Ian. Vamos a tratar de pensar en esto geométricamente un segundo, que me parece muy importante. Vamos a tratar de mirar, vamos a tratar de dibujar los vectores que nos dieron. Va a ser un sistema de coordenadas. Entonces vamos a poner por aquí, tratar de hacer el dibujo. Perdón, yo borro esto que cuando el sistema que tengo tiene un inconveniente y es que tengo que cambiar el grosor cuando incluyo las páginas nuevas. No he podido saber por qué pasa eso, pero bueno, no es tan grave. Vamos a dibujar los vectores que me dieron. Entonces yo tengo el vector U con coordenadas 1, 2, 0. Entonces me muevo 1 en la dirección del eje X y 2 en la del eje Y, a donde Y y 0 en el eje Z. Entonces es el vector U con coordenadas 1, 2, 0. Y tengo el vector V que era 0, 1, 3. Entonces me muevo 0 en la dirección del eje X, 1 en el eje Y, 3 en el del eje Z. Entonces este es el vector V. ¿Ok? Y una de las cosas que vamos a ver ahorita más adelante es que precisamente cuando yo tengo dos vectores como estos, pero no siempre, ya vamos a ver cuál es la respuesta, eso tiene que ver con dependencia e independencia lineal que vamos a ver más adelante. En este caso yo tengo dos vectores que no son paralelos, ellos siempre van a generar, cuando cojo las combinaciones lineales, es algo que vamos a hablar ahorita más adelante, ellos van a generar un plano. ¿Ok? Y lo que está pasando es que ese plano que esos dos señores están generando, y yo miro el vector W que tiene coordenadas 1, 1, 3, perdón, 1, 1, 2, que está por acá, digamos que este es el vector W, con coordenadas 1, 1, 2, lo que acabamos de demostrar algebraicamente es que ese vector no está en ese plano, ¿ok? Aquí es un poquito difícil ver por las proyecciones cómo ocurre el fenómeno, pero recuerden que cuando yo hago un dibujo en 3 dimensiones, eso realmente es una proyección de un fenómeno que está pasando en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué está pasando? Ese vector W no está en el plano que estos dos señores generan y por lo tanto nunca podré llegar a W como combinación lineal de U y V. Okay, esa era la pregunta o comentario que había hecho Elian y es correcto, me parecía muy apropiado. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me lo podría explicar un poquitico más despacio? Es que no entendí muy bien. Ok, Andrés, tranquilo. Realmente, sí, tranquila, Manuela. Lo que pasa es que el dibujo que acabo de hacer o esta parte geométrica realmente corresponde al tema que vamos a hablar a continuación y lo voy a explicar un poquito más, así que no se asusten, pero voy a repetirlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si yo tengo los vectores U y V, ¿ok? Los vectores U y V, como son no paralelos, eso se puede ver fácilmente. Entonces, al ser no paralelos, hay un único plano que los contiene, ¿ok? Tengo esos dos planos, entonces tengo el plano U, tengo el vector U y el vector V, esos dos señores generan un plano, ¿ok? Y lo que acabamos de demostrar es que el vector W no está en ese plano, entonces es una consecuencia de decir que W no sea combinación lineal de U y V, ¿ok? Esa es una forma de pensarlo, pero como les digo, no se preocupen porque eso es un tema, precisamente el objetivo de la clase de hoy es aterrizar esas nociones, ¿listo? Entonces no se me preocupe. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Y precisamente vamos a formalizar a continuación esto de
lo que significa, lo que estamos diciendo, cómo así que el plano generado por esos vectores. Entonces vamos a dar una noción más general que se llama, que vamos a llamarla conjunto o espacio generado. Por ahora lo deberíamos llamar, si vamos a ser estrictos, lo deberíamos llamar conjunto generado, porque por ahora no sabemos qué significa esa palabra espacio generado. La palabra de espacio, de hecho, va a ser, esto realmente va a ser una cosa que vamos a llamar subespacio generado, pero más adelante vamos a darle significado a eso de espacios vectoriales y subespacios. Entonces, por ahora simplemente lo podemos llamar o conjunto generado o espacio generado, simplemente como un nombre, y luego explicaremos de dónde viene esa palabra. Entonces la idea es muy sencilla. Supongamos entonces que yo tengo unos vectores que voy a llamar v1, v2 hasta vk. Supongamos que esos vectores son vectores que viven en R a la n, ¿ok? El conjunto generado por esos señores va a ser un subconjunto de R a la n que vamos a escribir gen de v1, v2 hasta vk. Y ese, por definición, ese conjunto generado va a ser el conjunto que contiene todas las combinaciones lineales de V1 hasta VK. ¿Ok? Entonces, por definición, esto, como les había dicho, la clase de hoy es súper importante. ¿Ok? Esto va a ser una cosa que va a ser recurrente. Entonces, el espacio generado por unos vectores son el conjunto que tiene todas las combinaciones lineales de V1, V2 hasta VK. En otras palabras, si a mí me dan un vector y yo quiero determinar si él está en el conjunto generado, tengo que ver si lo puedo escribir como combinación lineal de esos vectores. En otras palabras, en el ejemplo anterior, lo que acabamos de darnos cuenta es que el vector W no está contenido en el espacio generado por U y V. ¿Por qué? Porque no es combinación lineal de ellos. Entonces, una forma alternativa de pensar lo que acabamos de hablar, esto significa que W no está en el conjunto generado por U y V. ¿Ok? Les recuerdo, por si no han visto esto antes, un poquito de notación, que recordemos una cosita que apareció aquí. Entonces, este símbolo, como una E, este símbolo significa pertenece, y este otro símbolo significa no pertenece. ¿Ok? Por si no lo habían visto antes, supongo que sí, pero bueno, uno nunca sabe. Por eso me gusta, como así repita algunas cosas que usted ya sepa, me gusta pues como cerciorarme, porque este es el tipo de cosas que si uno no lo ha visto nunca en la vida, pues lo enreda y ya de ahí en adelante todo se complica. ¿Ok? Muy bien, entonces, por definición, el conjunto generado es el conjunto de combinaciones lineales de mis vectores. ¿Ok? Y por lo tanto, como en el otro ejemplo, entonces si a mí me da un vector y yo quiero saber si ese vector está en el conjunto generado, entonces yo tengo que verificar si este sistema de ecuaciones tiene solución o no. ¿Ok? Entonces, un elemento está en el espacio generado por V1, V2 hasta VK, si ese sistema tiene solución, es decir, si es consistente. Vuelve y juega. No nos importa por ahora si tiene infinitas soluciones o solución única, nos importa es consistente o no, es decir, hay contradicciones o no. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por otro lado, si el espacio generado por esos vectores es todo R a la n, vamos a decir entonces que esos vectores generan a R a la n. Por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos los vectores U y V y nos dimos cuenta que el vector W no estaba en el espacio generado por ellos dos porque no era combinación lineal de ellos dos. Eso quiere decir entonces que en el ejemplo anterior los vectores U y V no generan a R3. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo se describe el espacio generado por unos vectores? Entonces, eso se hace mediante una cosa que vamos a hablar, que vamos a llamar restricciones. Entonces, yo tengo varios vectores, el conjunto generado por ellos se puede describir utilizando restricciones que son unas ecuaciones lineales homogéneas que deben cumplir los vectores que viven en el espacio generado. ¿Ok?
Entonces, para aterrizar más esa idea, que va a ser algo que vamos a utilizar muchas veces, vamos a hacer un ejemplo de forma explícita y ahí vamos viendo cómo va tomando forma la cosa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, volvámonos nuevamente al ejemplo anterior. Entonces, consideremos los vectores U y V que habíamos hablado ahorita, que son V, que es 1, 2, 0, y V, que es 0, 1, 3, que son vectores de R a la 3. Y la pregunta es, o lo que nos piden es describir mediante restricciones el conjunto generado por esos dos vectores. ¿Ok? ¿Cómo debe ser qué me están preguntando? ¿Cómo debe ser mi posible respuesta? Lo que me están diciendo es, bueno, ¿y yo cómo sé si un vector es combinación lineal de estos dos vectores o no? Entonces la respuesta es, para describirlo por medio de restricciones, lo que nos está pidiendo es describir el conjunto generado, el espacio generado, como el conjunto de vectores, digamos, ABC o XYZ, que satisfacen una o varias ecuaciones. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo en este caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para determinar el espacio generado por U y V, tenemos que encontrar todos los vectores que yo les voy a poner con coordenadas genéricas. Yo le puedo dar cualquier nombre a las coordenadas genéricas, pues de que sean genéricas, le voy a dar, en este ejemplo les voy a poner, por decir algo, entradas ABC, o les puedo poner A1, A2, A3, o B1, B2, B3, o las letras que a usted le guste. Lo importante es que yo quiero determinar qué condiciones en las entradas ABC, tales que ese vector ABC sea combinación lineal de los vectores U, que recordemos era el vector, por acá lo tenía escrito, 1, 2, 0, y V, que es el vector 0, 1, 3. Perdón, el vector V, que es el vector con coordenadas 0, 1, 3. En otras palabras, queremos determinar los vectores ABC para los cuales el siguiente sistema tiene solución. Entonces recordemos, por definición, estoy tratando de hacerlo lo más despacio que pueda. Entonces, por definición, el conjunto generado es el conjunto de combinaciones lineales de mis vectores dados, o sea, de U y V. ¿Y qué es una combinación lineal? Es, coja U, multiplíquelo por una escalar, y coja V, multiplíquelo por otro escalar, y súmelos. Entonces, la pregunta ahora es, bueno, ¿qué condiciones o qué restricciones le tengo que poner a las entradas ABC de tal forma que yo pueda escribir a ABC como, según a veces, el vector 1, 2, 0 más C dos veces el vector 0, 1, 3? ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuándo ese sistema tiene solución y cuándo no? ¿Ok? Y entonces volvemos a la misma situación del ejemplo pasado. En el ejemplo pasado teníamos un vector dado, un vector explícito, que era el vector con coordenadas 1, 1, 2, y tratamos de resolver el sistema que nos daba y llegamos que no tenía solución. Ahora la situación es un poquito distinta. No tenemos un vector explícito, sino que tenemos un vector genérico con coordenadas ABC, y lo que tenemos que darnos cuenta es qué condiciones necesito en A, B y C para que ese sistema tenga solución. ¿Cómo procedemos? De la misma forma que cuando hicimos en el vector W, que era 1, 1, 2, ¿qué hicimos? Planteamos el sistema de ecuaciones lineales, lo llevamos a una forma escalonada y ahí podíamos sacar conclusiones. Vamos a actuar exactamente de la misma forma en este caso, en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, vuelvo y juego. Esto ya no lo voy a hacer de forma explícita porque ya lo hicimos y nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo ese sistema de ecuaciones. ¿Por qué es un sistema de ecuaciones? Porque es una ecuación vectorial. Entonces, por cada fila, por cada entrada, tengo una ecuación. Entonces, tengo un sistema con dos variables que son
constantes C1 y C2, y tendré tres ecuaciones, tanto una por cada entrada de los vectores. Pero ya como en el ejemplo anterior nos habíamos dado cuenta que si yo miro el sistema aumentado, entonces la matriz de coeficientes es la matriz que se obtiene poniendo los vectores en la parte como los coeficientes, y la parte aumentada es el vector que me aparece, que en este caso es el vector genérico ABC, y esta siempre va a ser la situación. Entonces siempre que yo quiera encontrar el espacio generado mediante restricciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner, hacer un sistema aumentado donde las columnas son los vectores dados, y en la parte aumentada pongo un vector con coordenadas genéricas, que en este caso escogí las letras A, B y C. ¿Y qué queremos determinar? Tenemos que determinar qué condiciones hay sobre A, B y C para que ese sistema tenga solución. Entonces, ojo, no se les olvide, lo que queremos saber es cuando esto tenga solución, cuando ese sistema es consistente, ¿ok? Entonces vamos a aplicar eliminación gaussiana, como ya lo hemos venido haciendo, y tratemos de sacar conclusiones. Entonces vuelve y juega, vamos a hacer las mismas operaciones que hicimos ahora. Entonces vamos a hacer R2 menos 2 veces R1, poniéndole mucho cuidado a las operaciones en la parte aumentada. Entonces aquí me queda la primera fila, la dejo quieta, ok. La segunda fila la cambio por la segunda menos 2 veces la primera, entonces me va a quedar 2 menos 2 que va a dar 0, 1 menos 2 veces 0 que va a dar 1, y en la parte aumentada me queda B menos 2 veces A, ok. Y luego la tercera fila queda igualita, no hay ningún inconveniente. A continuación vamos a aplicar la operación R3 menos 3 veces R2. Yo espero que a estas alturas esas operaciones elementales sean muy transparentes. Elizabeth, pilas que prendiste la cámara. Pues si la quieres dejar prendida, pues la puedes dejar, pero le recomiendo que no, para que la señal no se colapse. ¿Listo? Muy bien, entonces la primera fila y la segunda fila las vamos a dejar quietas. Muy bien. Y la tercera la cambio por la tercera menos 3 veces la primera, entonces me queda 0 menos 0 que va a dar 0, 3 menos 3 veces 1 que va a dar 0, y ojo, lo importante aquí es darme cuenta que aparece aquí. Entonces yo les pregunto, ¿qué aparece aquí, muchachos? Ayúdenme por favor. ¿Qué debe ir en esa... Profe, es C menos 3 veces B menos 2A. C menos 3 veces B menos 2A. ¿Y cuánto da eso? Profe, C menos 3B más 6A. Excelente, joven. Vamos a ponerlo acá. Vamos despacio, muchachos. Entonces vamos a poner esto por acá, que hay unos que están muy voladores y eso me parece excelente, pero vamos a calmarnos. Entonces aquí me queda C menos 3 veces A más 6A. ¿Ok? Que es lo que acabamos de calcular que nos dio aquí. Listo. Muy bien. Segundo por aquí. Yo veo los comentarios. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a pensar un segundo. A ver, ¿qué es lo que queremos? Me está preguntando. Encontrar la restricción, encontrar el espacio generado por mediante restricciones. ¿Ok? ¿Qué significa el espacio generado? Son los vectores que son combinaciones lineales. Entonces dijimos, bueno, un vector va a ser combinación lineal si este sistema tiene solución. Y esta es la clave. Yo quiero encontrar todos los vectores para los cuales este sistema tiene solución. Y yo quiero que este sistema tenga solución. Ok, cuando un sistema no tiene solución, pues tiene solución cuando no es contradictorio. Ok, y aquí es muy importante haber entendido esto que hemos estudiado en las últimas clases, y es recordar cuándo es que aparecen las contradicciones. Entonces devolvámonos al ejemplo anterior. Entonces devolvámonos, cuando un sistema de ecuaciones lineales es contradictorio. Un sistema de ecuaciones lineales es contradictorio cuando pasa algo como lo que pasó la vez pasada. Era que en la última fila me aparece que todos los escalares, todos los coeficientes de las variables son 0, pero en el lado derecho debo tener, me aparece un escalar que es distinto de 0. ¿Y eso porque es una contradicción?
Porque en este caso, como en el ejemplo pasado, me daba 0 veces C1 más 0 veces C2 igual a 5, o sea, 0 igual a 5, que no se puede. ¿Qué pasa? Aquí tenemos más o menos la misma situación. Pensemos por qué. Entonces ya la matriz, en primer lugar, notemos que esta matriz ya está en forma escalonada. Tenemos pivote en la primera columna, tenemos pivote en la segunda columna, no hay variables libres. Pero ojo, aquí no nos importa si hay infinitas soluciones o una solución única, aquí nos importa es si hay contradicciones o no. Entonces aquí hay una alerta. ¿Por qué? Porque en la parte de coeficientes obtenemos una fila llena de ceros y entonces eso podríamos tener contradicciones. ¿Por qué? ¿Cuándo aparecen contradicciones? Si el escalar que aparece en la parte aumentada es distinto de cero, eso es una contradicción. ¿Qué podemos concluir entonces? Y esta es la parte importante, que este señor que aparece aquí debe ser cero para que tenga solución del sistema. ¿Okay? Entonces, este sistema tiene solución precisamente cuando no hay contradicciones, y eso ocurre cuando C menos 3 veces B más 6 veces A es igual a 0. Y eso es lo que vamos a llamar, esa es la llamada restricción en este caso. Conclusión, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces el espacio generado por estos dos vectores, U y V, es el conjunto de vectores de la forma ABC que viven en R a la 3 que satisfacen la ecuación C menos 3 veces B más 6A igual a 0. ¿Ok? Yo llamé los escalares ABC, los puedo llamar X, Y, Z, como ustedes quieran. Respuesta entonces, ¿cómo se escribe este espacio generado? Como por medio de restricciones se define como los vectores que satisfacen la restricción, que es en este caso C menos 3 veces B más 6A igual a 0. ¿Ok? Pregunta Juan David Fonseca. Hola, muchachos. Hey, no me corchó. Una anécdota que no me había pasado por mirar el chat, vi cerrar Firefox y entonces F, ahora sí me merezco el bullying, que se vengan los FF, eso, que rueden porque me lo merezco. Eso, que re F, me los merezco por incompetente, no mentiras. Hey, ¿cuál era la pregunta que estábamos hablando? Ah, sí, ya me acordé. La pregunta que estaba diciendo el compañero bueno, y el A y el B menos 2A no juegan ningún papel. ¿Qué me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Cómo, qué, ¿Cuál es la respuesta? ¿Será que ese A que puse con naranjado y ese B menos 2A juegan algún papel o no? ¿Tienen que ser cero o no? Manuela dice que no. Manuela, por favor, si quieres, puedes el audio. ¿Por qué no juega ningún papel? Sara lo respondió perfectamente. Eso no juega ningún papel porque, en este caso, porque las filas no son nulas. Entonces, recordemos, ¿de dónde salió esta restricción? La restricción salió de darnos cuenta, de evitar las contradicciones. ¿Y cómo aparecen las contradicciones? Las contradicciones aparecen cuando tengo una fila nula en la parte de los coeficientes de las variables y en la parte aumentada lo que me queda debe ser igual a 0. De ahí salieron las contradicciones. Entonces, respondiendo a la pregunta del compañero, porque esta A y esta B menos 2A no juegan ningún papel en este caso, y es porque en esas filas no hay filas nulas. Entonces,
ahí no podrían aparecer contradicciones. Entonces, recordemos, cuando yo quiero encontrar las restricciones van a aparecer precisamente en cada fila que tenga el coeficiente, que sea nula en la parte de los coeficientes de las variables, ¿ok? Como lo estaba diciendo Sara, o está diciendo si juega, pero en este caso no nos importa, eso es otra parte, una forma correcta de interpretarlo, lo dice también Mariana, que no hacen parte de las restricciones. Muy bien, exacto, muy bien. Entonces, volviendo a la situación, ¿qué es lo que acabamos de darnos cuenta? Por cierto, otra cosa que quería decir es explicar esta notación. Yo no sé si ustedes la conocen, esta notación, me voy a poner aquí con naranjado. Estas llavecitas es una notación que significa conjunto. Entonces, cuando pongo esas llavecitas, significa que estoy declarando un conjunto. Entonces, abro llaves y cierro llaves. Esto me está diciendo, tengo un conjunto de ¿qué? De vectores ABC que viven en R a la 3. Y esa raya diagonal me está diciendo tales que se cumple la restricción que puse. ¿Ok? En otras palabras, el conjunto generado por U y V es el conjunto de soluciones de la ecuación C menos 3B más 6A igual a 0. En otras palabras, nos acabamos de dar cuenta, geométricamente, esto que acabamos de hacer, algebraicamente nos está dando una ecuación que describe el plano que generan U y V. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si miramos el vector, si volvemos al ejemplo inicial, el vector W tenía coordenadas 1, 1, 2, y la restricción es que 6 menos 3B más 6A es igual a 0. Oigan, pero hábil hoy, por Dios, muchachos, qué cosas. La restricción era C menos 3B más 6A debe ser igual a 0. Entonces aquí es otra forma de ver por qué el vector W no está en el espacio generado por U y V. ¿Por qué? Porque si yo le doy a A el valor de 1, a B el valor de 1 y a C el valor de 2 y reemplazo en la restricción, entonces me queda que 2 menos 3 veces 1 más 6 veces 1, pues me va a dar 2 menos 3 más 6, que va a dar 5, que definitivamente es distinto de 0, o sea que W no pertenece al espacio generado por U y V porque no cumple la restricción dada. ¿Okay? Pregunta David, puede tener más de una restricción, es correcto, porque entonces si yo por cada fila llena de ceros voy a sacar una restricción. En este caso solamente nos quedó una fila llena de ceros en la parte de los coeficientes y por lo tanto solamente teníamos una restricción. Simón dice, profe, con esta restricción las otras dos sobran. Ojo, Simón, no hay más restricciones. Recuerda, las restricciones solamente aparece cuando obtenemos filas nulas. Y en este caso solamente hay una fila nula. ¿Cuál? La última. Las filas nulas, cuando lleven la matriz a una forma escalonada, aparecen en la parte final. Aquí solamente había una fila nula y por eso aparece solamente una restricción. ¿Ok? Dice Juan Camilo, profe, entonces los vectores de la forma A, B, 3B menos 6A están en el generado. Es correcto, porque lo que tú estás haciendo es despejar a C, es correcto, está muy bien. Muy bien, Juan Camilo. Giovanni lo está diciendo correctamente. En el caso que hubiera más filas nulas, tendríamos más restricciones, correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Nos acabamos de encontrar precisamente la ecuación del plano, que en este resultó que es un plano, porque recordemos, yo tengo una ecuación con 3 variables, el conjunto de soluciones es un plano en R a la 3, entonces lo que acabamos de hacer es el conjunto generado, o el espacio generado por U y V, resultó ser un plano, y el vector original W no está en ese plano porque no cumple esa restricción. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, entonces lo que vimos acá mismo es entonces la condición que deben cumplir los vectores para que pertenezcan al generado, ¿cierto? Exactamente, sí señor, es correcto. ¿Más preguntas o comentarios? Muy bien, continuemos entonces.
hagamos otro ejemplito muy sencillo. Entonces me están dando tres vectores a continuación, que los voy a llamar U1, U2 y U3, que son 1, 0, 1, ese es U1, U2 es 0, 1, 1 y U3 es 1, 1, 1. ¿Ok? Y lo que me piden es determinar si estos vectores generan a R3. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Entonces lo vamos a trabajar de la misma forma. Para saber si ellos generan a R3, vamos a calcular el espacio generado de esos tres vectores por medio de restricciones. Y con eso vamos a concluir. ¿Listo? De solución, vamos a ver si esos vectores generan R3, entonces calculemos el espacio generado por esos tres vectores. Entonces calculemos el espacio generado por U1, U2, U3. Si ese espacio generado me da que es todo R3, entonces esos vectores generan R3. Pero si me da que no es R3, que es algo más chiquito, entonces los vectores no generan R3. Listo. ¿Y cómo vamos a calcular el espacio generado? De la misma forma. Entonces ya vamos a trabajar un poquito más eficientemente. Entonces para calcular el espacio generado por medio de restricciones, siempre vamos a plantear un sistema de ecuaciones lineales aumentado a un vector genérico. Entonces las columnas de la matriz de coeficientes son los vectores dados. Entonces el vector U1, que es 1, 0, 1, el vector U2, que es 0, 1, 1, y el vector U3, que es 1, 1, 1, y lo aumentamos a un vector genérico. Voy a trabajar con las letras A, B y C. Entonces recordemos que este señor corresponde a U1, este corresponde a U2, y este corresponde a U3. Siempre que yo quiera encontrar el espacio generado por medio de restricciones, el sistema aumentado que debo plantear es este. Pongo una matriz de coeficientes, los vectores dados, y lo aumento a un vector genérico que a seguir la pista, la eliminación gaussiana, me va a decir precisamente las restricciones. Listo. Y juguemos el juego que ya sabemos jugar muy bien, o eso espero yo, es el juego de la eliminación gaussiana. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la operación elemental. Para empezar, R3 menos R1. La primera fila la dejo quieta. La segunda fila la dejo quieta, y la tercera la cambio por la tercera menos una vez la primera. Entonces me queda 1 menos 1 que va a dar 0, 1 menos 0 que va a dar 1, y 1 menos 1 que va a dar 0, y aquí me aparece C menos A. Ok, y luego voy a aplicar la operación elemental R3 menos R2, que me queda 1, 0, 1, aquí me queda A, 0, 1, 1, que aquí me queda B, y luego me queda 0, 1 menos 1 que va a dar 0, 0 menos 1 que va a dar menos 1, y en la parte aumentada me queda C menos A menos B. ¿Ok? Muy bien. Juan Diego, menos 1, ¿cuál? ¿Me equivoqué en alguna parte? No entiendo tu comentario, Juan Diego. ¿Me lo explicas, por favor? Profe, ¿me Hola. escucha? Sí, señor. Pero en U2, 0 menos 1 da menos 1, ¿no? ¿En cuál fila, en cuál de las tres matrices? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. La segunda, perfecto. Estamos haciendo R3 menos R1, entonces me queda 1 menos, la primera entrada me queda 1 menos 1 queda 0. La segunda es 1 menos 0 queda 1. Y la tercera es 1 menos 1 queda 0. O sea, la Mentira, pregunta sí, tuya es sí, acerca de sí, sí, esta. sí. Ya, La ya, ya. pregunta era esta entrada, ¿cierto? No, Sí, tranquilo, sí, Juan sí. Diego. La pregunta era esta entrada, ¿cierto? Yo creo que da más 1. Sí, sí, sí. ¿Estamos de Estaba acuerdo ya? confundido. No te Ya, ya, ya. preocupes, Juan Diego, Vale, gracias. para eso estamos aquí. ¿Listo? Entonces, recordemos, muchachos, cuando yo estoy calculando el espacio generado por unos vectores, lo que tengo que recordar es que yo quiero saber qué condiciones necesito en mis vectores para que el sistema tenga soluciones o no. ¿Ok? Pregunta: ¿qué restricciones tengo en este caso para que este sistema tenga solución? ¿Quién me ayuda con eso?
Ninguna. Excelente, muchachos. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre este ejemplo y el anterior? Notemos que esta matriz ya está en forma escalonada, tenemos pivotes en todas las columnas, y el punto clave es lo que están diciendo Sara, Manuela y Daniel. No hay filas nulas en la parte de coeficientes cuando lleguemos a la matriz en forma escalonada. Entonces, en este caso, nunca vamos a tener contradicciones. Este sistema siempre tiene solución. No puede haber contradicciones. Jesús David, y si sumamos R3 más R1, eso no importa lo que tú hagas, al llevarla a una forma escalonada, el número de pivotes no va a cambiar. Recordemos, el número de pivotes de una matriz no importa la forma escalonada a la que llegas. En este caso, el número de pivotes siempre será 3, y por lo tanto, así hagan lo que hagas, al llevarlo a una forma escalonada, nunca podrás tener filas nulas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Muy bien, Sara. Entonces, la conclusión es exactamente lo que Sara está diciendo. Entonces, en este caso, no hay restricciones. Y por lo tanto, el espacio generado por esos vectores lo es todo. ¿Y qué significa todo? Todo donde viven, o sea, todo R3. Cuando no hay restricciones en el espacio generado, eso significa que esos vectores generan a R a la 3. ¿Ok? Preguntas de este ejemplo, muchachos. Preguntas o comentarios. Listo, perfecto, Manuela, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí una cosa que yo quiero que empecemos a notar, y es cómo va cambiando geométricamente la forma que se ven los espacios generados. Y el primer ejemplo que hicimos es con estos dos vectores, encontramos el espacio generado y nos dimos cuenta que eso era un plano en R a la 3, pero luego tomamos 3 vectores y el espacio generado era R3, entonces uno diría, pues entonces si tomo 2 es un plano, tomo 3 es todo R3, o así sucesivamente, y la respuesta es contundentemente que no. Depende de qué. Depende si los vectores son linealmente independientes o no, es decir, depende si hay redundancias. Ok, eso es lo que vamos a explorar a continuación, pero antes de eso quiero que se den cuenta un poquito, de forma geométrica cómo varían esos espacios generados. Ok, entonces empecemos con un vector distinto de 0. El ejemplo que voy a tomar es ese vector U con coordenadas 1, 2, 2. Entonces, pensemos en esto un segundo. Entonces, ¿qué significa el conjunto generado, el espacio generado por un vector? Entonces, pues son las combinaciones lineales de ese vector. Pero al tener yo solamente un vector, entonces las combinaciones lineales, pues lo único que puedo hacer es coger ese vector y multiplicarlo por un escalar. En otras palabras, el conjunto generado por un vector son todos los múltiplos de él. ¿Ok? Entonces, para eso vamos. Entonces yo empiezo como a darle valores a t. Entonces, por definición, si yo tengo solamente un vector, el conjunto generado son los múltiplos de él. Son todos los vectores que yo obtenga de la forma multiplicando por t. Vamos a dar algunos ejemplos para que quede pues como de manera geométrica qué es lo que está pasando. Entonces, si yo le pongo a t igual a 0, pues me obtengo el origen. Pero si pongo t igual a 1/3, obtengo ese punto que estoy poniendo con amarillo. Y si pongo t igual a 0.666, obtengo ese punto que está con amarillo. Y si pongo t igual a 1, obtengo mi vector original. Y el punto es que cuando yo voy dándole valores y le doy todos los valores posibles a t, lo que vamos a obtener al final es exactamente una recta. ¿Cuál recta? La recta que pasa por el origen y va en la dirección del vector original. Si yo tengo un vector distinto de 0, el espacio generado por él me va a dar precisamente la recta que pasa por el origen y que tiene la dirección de U, como nos estaba diciendo precisamente Juan David Fonseca. Entonces, si yo tengo un vector distinto de 0,
el espacio generado por él va a ser una recta que pasa por el origen. ¿Ok? Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo dos vectores? Entonces vamos a coger dos vectores. Voy a coger unos muy sencillos, que son los vectores U y V, que son los vectores 1, 0, 0 y V, que es el vector 0, 1, 1. Y entonces el conjunto generado, el espacio generado por ellos, pues son las combinaciones lineales, que en este caso pues son los vectores de la forma t veces u, un escalar para u, que lo voy a llamar t, más s veces v, que el escalar lo voy a llamar para vs. ¿Y qué puedo hacer? Todos los vectores que yo tenga de esa forma son los que están en el espacio generado. Entonces vamos a darles algunos valores simplemente como para ver qué tipo de vectores obtenemos. Si yo le doy a S y a T ambos el valor 0, obtengo el origen. Luego si le doy S.5 y T es igual a 0, obtengo ese punto que estoy poniendo con amarillo. Luego si pongo S igual a 1 y T igual a 0, entonces me voy moviendo en la dirección de U. Y de manera análoga, si ya ahora pongo 0 en S y le voy dando valores a T, entonces ya ahora me voy moviendo en la dirección de V. Entonces por ahora ya sé que esos puntos en amarillo están en el espacio generado, pero cuando empiece a darle como otras opciones, voy obteniendo otros puntos distintos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo S igual a 0.5 y T igual a 0.5, obtengo ese otro punto que puse ahí, y si yo empiezo a variar y a variar y a variar y darle distintas posibilidades, los puntos se van acumulando, y en general lo que va a pasar es que cuando yo le dé todas las infinitas posibilidades a S y a T, esos señores van a generar en este ejemplo un plano. ¿Okay? Entonces, si yo tengo dos vectores en R a la n que son distintos de 0 y que no son paralelos, entonces en general ellos van a generar un plano en R a la n. ¿Okay? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Uno diría, bueno, pero si yo tengo, siempre que yo tenga dos vectores, el generado por ellos va a ser un plano, y la respuesta contundentemente es que no. ¿Por qué no? Porque si los dos vectores van en la misma dirección, al hacer combinaciones lineales, solamente me puedo mover en esa dirección. Entonces, si yo tengo dos vectores en R a la n y están en la misma dirección, su espacio generado no va a ser un plano, sino que va a ser una línea recta. Entonces, lo que generen los vectores va a depender si hay redundancias o no. ¿Okay? Y eso es precisamente el concepto que vamos a hablar a continuación, que es la segunda parte importante de la clase de hoy. ¿Okay? Entonces, la clase de hoy se resume en dos conceptos súper importantes. Concepto importante número uno, el espacio generado, que es el conjunto de combinaciones lineales de unos vectores que se puede describir mediante restricciones. Eso es lo que acabamos de ver en la primera parte de la clase. Y el segundo concepto importante es el de dependencia e independencia lineal, que vamos a hablar a continuación. ¿Ok? Antes de continuar, les pregunto si tienen alguna inquietud hasta el momento, porque ya esto, pues, acabamos de terminar la primera parte de la clase. Entonces, antes de continuar, quisiera saber si hay preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, lo que genera el espacio generado entre dos vectores, cualquiera, no importa si los dos vectores están en R a la n, ¿cierto? Entonces lo que va a proyectar va a ser un plano, o va a ser Andrés, entonces depende de qué, si los vectores son paralelos o no. Si los vectores no son paralelos, van a generar una cosa que se ve como un plano en R a la n. Y si son paralelos, generan una línea recta. Y si los dos son nulos, generan solamente el vector nulo. Entonces ahí nos quedan tres posibilidades. O el vector nulo, o una recta, o un plano. Y si tengo tres vectores, dependiendo de lo que vamos a hablar ahorita, pues van a generar algo que se ve como R3, o dependiendo si hay redundancia, podría ser un plano, o podría ser una recta, podría ser el origen. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a distinguir las distintas posibilidades? Eso lo vamos a hablar más adelante mediante un concepto que se llama dimensión. Intuitivamente, el origen pues tendrá dimensión 0, la recta tendrá dimensión 1, un plano tendrá dimensión 2 y así sucesivamente. Pregunta Simón,
se podría hablar de espacio generado entre dos vectores siendo estos vectores libres. Simón, ¿me puedes expandir esa pregunta? No entiendo, ¿cómo así que vectores libres? No, Simón, cuando estamos hablando del espacio generado, siempre lo vamos a anclar al origen. Pregunta María de los Ángeles. Profe, disculpe, en el ejercicio anterior no hay restricciones y qué más. María de los Ángeles, devolvámonos a ese ejercicio. Entonces, si los vectores, si no hay restricciones, concluimos entonces que ellos generan a todo R3. Y eso es todo, o sea, mejor dicho, esta es la mejor situación. Al no haber restricciones, ellos generan a todo R3 y esa es la pregunta que nos estaban pidiendo que respondiéramos. ¿Okay? Profe, y no hay restricciones porque es consistente, ¿cierto? Exactamente, esa es la parte que me parece que tenemos que sacar de este problema. Entonces tenemos que entender muy bien cuándo aparecen las restricciones, cuándo tengamos posibles contradicciones. ¿Y cuándo aparecen las contradicciones? Cuando tenemos filas nulas en la parte de coeficientes. En este ejemplo no hay filas nulas y por lo tanto nunca tendremos contradicciones, así que no hay restricciones. Listo, muy bien. Profe, y Hola. por renglón solamente se puede encontrar una restricción o pueden salir varias. No, tantas como filas nulas obtenga. Listo, en este caso, en el primer ejemplo teníamos solamente una, en el segundo no teníamos filas, entonces depende del número de filas nulas, entonces depende de los vectores y cuántas filas nulas tenga, tendré más restricciones o no. Listo, profe, gracias. No. Profe, Hola. cuando uno se encuentra una fila nula, eso podría decir como que eso era, que otra de las filas era múltiplo escalar de esa o viceversa. Combinación lineal, no necesariamente múltiplo, combinación lineal. ¿Cómo así? Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a volver al ejemplo que hicimos ahora. Sino que cuando una vez hicimos, Sí, tranquila. por ejemplo, que todas las entradas de la matriz son Vamos iguales, despacio, Teresita. todas son. Sí, dame un segundo, Teresita. Listo. Miremos esta matriz, que es la que teníamos ahora. Listo. Si aplicamos eliminación gaussiana, nos dimos cuenta que una forma escalonada era esta. Y la última fila era llena de ceros. Lo que pasa, mira, la última fila no era múltiplo de ninguna de las dos, pero lo que tú estás diciendo entonces no es correcto. La tercera fila, al hacer aplicaciones elementales, la puedo matar. Pero ¿qué pasa? Esa no era ni múltiplo de 1, 0, ni múltiplo de 2, 1. Pero lo que sí es verdad es que al matarla, significa que, si yo la puedo matar, significa que ella es la combinación lineal de los dos vectores anteriores. ¿Ok? ¿Sí me entendiste, Teresita? Profe, se me entrecortó, entonces no. Ok, voy a tratar de repetir. Miremos este ejemplo. ¿Ok? En este ejemplo, si cojo esa matriz, que fue la que hicimos ahora, y yo aplico operaciones elementales, me doy cuenta que la última fila se vuelve nula. ¿Ok? Pero la última fila no es ni múltiplo de la segunda ni de la primera. Entonces lo que tú estás diciendo no es verdad. Lo que sí es verdad es que la tercera fila es una combinación del lineal de la primera y la segunda. Ya, sí, así está mejor. Listo. Bueno, pregunta Andrés Fabián. Profe, el espacio generado por dos vectores en Rn, si no son nulos ni paralelos, sería un plano en R a la n, un plano, algo que se ve como R2, pero en R a la n, un plano. ¿Ok?
Pregunta Leonardo, en el ejercicio de R3 los vectores que generan a R3 en su totalidad no serían únicamente los canónicos. No, señor, hay muchos vectores que generan a R3. Un ejemplo es el que hicimos ahora. Hay infinitos vectores que generan a R3. Si yo cojo, por ejemplo, los vectores canónicos y los rotos, esos también generan a R3. Muy bien, vamos a continuar porque el tema que sigue es súper importante, entonces necesitamos gastarnos el resto de la clase en esto, que vamos a hablar del concepto de dependencia o independencia lineal. ¿Ok? Entonces primero voy a dar la definición explícita y luego vamos a tratar de explorar cómo entenderla y cómo se calcula. ¿Listo? Entonces supongamos que yo tengo una colección de vectores que viven en R a la n. Entonces estos son vectores de R a la n. Vectores R a la n, todos viven en el mismo R a la n, eso es muy importante. Entonces vamos a decir, ojo, esta definición toma bastante trabajo asimilarla, pero es muy importante que la interioricen. Listo. Después del examen, le recomiendo mucho gastarle tiempo a esta definición, que es súper importante. Entonces, ¿qué significa que una colección de vectores sea linealmente dependiente? Pues unos vectores son linealmente dependientes si yo puedo encontrar escalares no todos nulos, de tal forma que yo pueda llegar al vector nulo como combinación lineal. ¿Ok? En otras palabras, unos vectores son linealmente dependientes y yo puedo, utilizándolos ellos, dar una vuelta como vuelta al bobo de manera no trivial, es decir, la del chavo, arranco en el origen, me muevo en la dirección de B1 en ciertas unidades, luego en la B2, tanta chacha, hasta llegar otra vez al punto de partida. Si yo puedo hacer eso de una forma no trivial, entonces los vectores son linealmente dependientes. ¿Ok? Y ahorita más adelante les voy a explicar cómo lo podemos pensar. ¿Ok? Geométricamente. Pero esta es la definición que deben aprender. Entonces, unos vectores son linealmente dependientes si yo puedo llegar al vector nulo como una combinación lineal no trivial de ellos. ¿Ok? ¿Y por qué digo no trivial? Porque si yo pongo todos los escalares iguales a 0, pues si yo pongo 0 veces B1 más 0 veces B2, hasta 0 veces BK, pues siempre llegaré de esa forma al vector nulo. Lo que importa es si yo puedo llegar de una forma no trivial al vector nulo o no. Si existe una forma no trivial, los vectores se van a llamar linealmente dependientes. Y vamos a llamar los vectores linealmente independientes si no son linealmente dependientes. Esa es una forma un poquito extraña de definir las cosas, que así trabajamos los matemáticos a veces, pero tratemos de desenredar la pita. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué significa que una colección de vectores sea linealmente independientes? Pues una colección de vectores es linealmente independiente si la única solución del sistema de ecuaciones lineales homogéneo es la solución trivial. Exactamente. ¿Ok? Entonces, aquí viene pues como la parte importante. Si a mí me dan una colección de vectores y me preguntan si esos vectores son linealmente independientes o dependientes, la clave está aquí en este sistema de ecuaciones. Entonces recordemos, esto es un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque es una ecuación vectorial y cuando miro componente a componente, eso me va a dar un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Y además eso va a ser un sistema de ecuaciones lineales porque lo que me aparece en el lado derecho es el vector nulo, que todas las entradas son nulas. Entonces es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Ok? Aquí recordamos algo muy importante que ya habíamos aprendido, y es que en los sistemas homogéneos siempre hay al menos una solución. ¿Cuál? La trivial. Entonces los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos siempre son consistentes. Y la pregunta es si hay única solución o hay infinitas soluciones. Entonces, si la única forma de llegar al vector nulo es con combinación lineal de sus vectores, es la solución trivial, los vectores son LI, y si hay infinitas soluciones, que quiere decir que exista una solución no trivial, los vectores son LD. ¿Ok? Les vuelvo y repito esto porque es súper importante y es la forma que vamos a trabajar. Si yo tengo una colección de vectores, me piden, dígame si esos vectores son LI o LD, entonces siempre tengo que determinar o plantear este sistema de ecuaciones lineales homogéneo
que es el sistema C1V1 más C2V2, chan, 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 hasta llegar hasta acá VK igual a 0, y ahí saco las soluciones. Si este sistema tiene solución única, entonces la única solución tendrá que ser la solución trivial, en cuyo caso decimos que los vectores son LI, y si el sistema tiene infinitas soluciones, entonces los vectores son linealmente dependientes. ¿Ok? Entonces, clave aquí, cómo determinar si unos vectores son LI o LD. Planteo este sistema de ecuaciones y me pregunto, ¿hay infinitas soluciones o solución única? Si hay solución única son LI, y si hay infinitas soluciones son LD. ¿Ok? Ahora bien, esa definición que acabamos de dar, digamos la verdad, es muy enredada, pues eso es una cosa que uno no dice como mucho, pues porque ¿qué me dice que yo tenga infinitas soluciones o única solución en un sistema de ecuaciones lineales? Pero esa definición realmente tiene una interpretación geométrica que me parece que es la adecuada para entender el concepto geométricamente, solamente que entonces vamos a trabajar de dos formas distintas, hay dos ángulos. Entonces yo puedo pensarlo geométricamente o algebraicamente. Algebraicamente, la definición con la que vamos a trabajar es esta, son LI o LD dependiendo del número de soluciones de este sistema. Ahora, geométricamente, ¿qué significa eso? Unos vectores van a ser LD si uno de ellos es combinación lineal de los otros. ¿Qué quiere decir con eso? Pensémoslo de esta forma, si hay redundancias, ¿cómo así? Entonces, unos vectores son LD si cuando yo calculo su espacio generado y uno de ellos sea redundante, es decir, que yo lo puedo, cuando yo digo redundante, es que yo lo puedo eliminar y el espacio generado no aporta nada. Entonces, uno puede pensar en este concepto de ser LI o LD, pensando, ¿será que hay redundancias entre mis vectores o no? Si hay redundancias es porque los vectores son LD, y si no hay redundancias es porque los vectores son LI. Esa me parece que es la forma adecuada de pensarlo geométricamente, pero para trabajar la forma adecuada es la primera que vimos, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a trabajar algunos ejemplos de esto para aterrizar esta noción un poquito. Entonces, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a considerar tres vectores, los vectores U1, U2 y U3, que se dan ahí. Entonces, va a coger U1, que es el vector 1, 2, 3, va a coger el vector U2, que es el vector 0, menos 1, 1, y el vector U3, que tiene coordenadas 1, 1, 4. Me preguntan determinar si los vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes, ¿ok? Muy bien. Vamos a resolver este problema. Entonces, para determinar si U1, U2 y U3 son linealmente independientes o linealmente dependientes, debemos resolver el sistema de ecuaciones C1 veces U1 más C2 veces U2 más C3 veces U3 igual a 0. ¿Ok? Si el sistema tiene solución única, en cuyo caso debe ser la trivial, entonces los vectores son linealmente independientes, o el conjunto de vectores es linealmente independiente, y si hay infinitas soluciones, los vectores son linealmente dependientes. Vamos a verlo en este caso. Entonces recordemos que siempre que yo tenga una ecuación vectorial como esta, al sacar la matriz aumentada del sistema, va a corresponder a poner los vectores U1, U2, U3 en la parte de coeficientes, como las columnas de esa matriz, y en la parte aumentada el vector que aparece en el lado derecho, que en este caso es el vector nulo. O sea que el sistema que tenemos que plantear para decidir si los vectores son LI o LD siempre será homogéneo. Entonces, recordemos que los vectores que nos habían dado eran 1, 2, 3, entonces la primera columna de mi sistema aumentado será 1, 2, 3, la segunda es 0, menos 1, 1, y la tercera es 1, 1, 4. Okay, verifiquemos que no le esté haciendo un cambiazo.
1, 2, 3, 0, menos 1, 1 y 1, 1, 4. ¿Ok? Y esto lo tengo que aumentar con el vector nulo, y la pregunta que tengo que responder es si hay infinitas soluciones o hay solución única. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando eliminación gaussiana. Entonces vuelve y juega, apliquemos las operaciones elementales. Como este juego ya lo hemos jugado tantas veces, cada vez que lo hagamos voy a hacerlo un poquitico más rápido, ¿ok? Pues porque ya estas cuentas pues ya las sabemos hacer, o por lo menos yo espero, o en estos momentos ya estas cuentas deben ser muy fáciles de hacer. Si alguno de ustedes tiene problemas haciendo eliminación gaussiana, hay que trabajarle a eso bastante. Entonces cojo la segunda fila y le resto 2 veces la primera, entonces me queda 2 menos 2 veces 1 que me va a dar 0, menos 1 menos 2 veces 0 que me va a dar menos 1, y de la tercera entrada me queda 1 menos 2 que me va a dar menos 1, la parte aumentada. Aquí hay una parte importante, y es que no importa, como la parte aumentada es nulo, no importa lo que yo haga, la parte aumentada siempre permanecerá como el vector nulo. Eso es importante. Y luego hago R3 menos 3 veces R1, que me queda 3 menos 3 que va a dar 0, 1 menos 3 veces 0 que va a dar 1, y 4 menos 3 veces 1 que me va a dar 1. Ok, aquí ya nos damos cuenta que la tercera fila es un múltiplo de la segunda. Entonces cuando hago, muy bien Manuela, cuando hago R3 menos, más R2, vamos a obtener 1, 0, 1, 0 menos 1 menos 1 y 0, 0, 0. Ojo con la respuesta, Manuela. Antes vamos a darnos cuenta, la matriz ya está en forma escalonada, tenemos 2 pivotes. Pregunta, ¿hay variables libres o no? Y si en caso afirmativo, ¿cuántas hay? Hay una variable libre. Hay una variable libre. Ojo, en este caso las variables son C1, C2 y 3. ¿Cuál es la variable libre? C3, muy bien. Como dice Jesús David, el teorema del rango me dice, como hay 2 pivotes, tengo que tener, y tengo 3 variables, tengo que tener una variable libre. ¿Ok? Entonces, aquí está el punto. Tengo un sistema homogéneo, por lo tanto, siempre será consistente. Y tengo una variable libre, por lo tanto, hay infinitas soluciones. Este sistema, pues, hay una variable libre. Y el sistema es homogéneo, es consistente por ser homogéneo, y así hay infinitas soluciones. Respuesta entonces, conclusión. Los vectores U1, U2 y U3 son linealmente dependientes. Son LD, muy bien Andrés Fabián. Como tenemos infinitas soluciones, esos vectores son linealmente dependientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos decía el punto de vista geométrico? Nos decía, si los vectores son LD, es porque uno de ellos tiene que ser combinación lineal de los otros. Hay uno que es redundante. Usualmente los vectores que corresponden a columnas donde no hay pivotes son los que van a ser redundantes. En otras palabras, el vector U3, cuando ya tengo a U1 y a U2, el vector U3 para el espacio generado no me aporta nada. ¿Y por qué no me aporta nada? Porque recordemos, voy a escribirlo por aquí, vamos a observar esto. Este ejemplo lo fabriqué de manera muy sencilla para que pasara lo siguiente, solamente que no lo habíamos notado. Notemos una cuestión, y es que el vector U3 es precisamente el vector U1 más el vector U2. ¿Por qué? 1 más 0 va a dar 1, 2 más menos 1 va a dar 1, y 3 más 1 va a dar 4. O sea que U3 lo puedo expresar como U1 más U2. O sea que si yo tengo a 1 y tengo a U2,
U3 no me va a aportar nada más, no está aportando nada, hay redundancia. U3 lo puedo fabricar con U1 y U2 y por lo tanto cuando yo quiera calcular el espacio generado, U3 sobra, es redundante, hay redundancia. Cuando eso ocurra, sucede que los vectores, el conjunto de vectores van a ser linealmente dependencias. Y mire que el nombre, si yo lo pienso de esta forma, el nombre ya empieza a tener sentido, porque ¿qué significa LD? Linealmente dependientes. ¿Qué significa eso? Que hay dependencia lineal. Y vuelvo a ¿qué significa eso? Que hay un vector que depende linealmente de los otros, como en este ejemplo, U3 depende linealmente de U1 y U2. ¿Por qué? Porque U3 es U1 más U2. Si yo me hubiera dado cuenta de esta observación desde el principio, no hay nada que hacer, no habría que hacer cuentas. Los vectores son LD. Lo que pasa es que si yo tengo una colección de vectores, no, usualmente los vectores no van a cumplir una relación tan sencilla, así que darme cuenta así mirando a ojo, si los vectores son LI o LD no será tan fácil. Pregunta Elian, profe, entonces cualquier redundante negativo. Si yo a U3 le cambio un poquito las entradas, ya no queda redundante, entonces depende de la naturaleza de las entradas. ¿Ok? Juan Camilo dice, U3 está generado por U1 y U2. Es correcto, porque aquí lo acabamos de escribir como combinación lineal. Lo que está pasando geométricamente aquí es que cuando yo cojo a U1 y U2 y cojo el espacio generado por ellos, eso me va a dar un plano y U3 está en ese plano. ¿Ok? ¿Más preguntas? Profe, no sé si la forma en como yo lo hice está mal planteada, pero digamos, nosotros al final de terminar la matriz aumentada, de haberla llegado a la forma escalonada, esa, entonces yo también ahí hice lo mismo, ¿cierto? Entonces, mire que C1 ya cuando lo pasamos a esa forma, más C2, o sea, si partimos de la misma forma que la primera columna de la matriz aumentada es el primer vector, entonces ahí yo, pues bueno, es lo mismo, ¿cierto? Se cojo la primera columna, le sumo la segunda y pues obtengo la tercera. Es correcto, eso también es otra forma de pensarlo, pero ojo, las columnas ya no corresponden a las originales, pero si hay redundancias ahí, también tendrán que haber redundancias, también tendremos que tener redundancias en las originales, es otro punto de vista que es correcto, estamos de acuerdo. Excelente observación, Giovanni está diciendo, profe, pero es que U2 también podría ser generado por U1 y U3. Exacto, entonces de aquí de esta ecuación yo podría despejar a U2 como U3 menos U1. O sea que si tengo a U1 y a U3, entonces U2 es redundante. Es como cuando uno tiene como un grupo de 3 amigos, cuando hay como 3 amigos y a veces falta uno y el ambiente es el mismo, entonces era como redundante, pero si uno a veces quita uno, ya el ambiente es como, pero está haciendo mucha falta tal amigo. Eso es lo que pasa, básicamente. ¿Ves? En este caso, en este ejemplo, si yo tengo 2 de los 3, el otro es redundante, pero en este caso particular no siempre pasará eso. ¿Ok? Muy bien, voy a continuar. Hagamos otro ejemplo. Consideremos ahora otros vectores, que son los vectores V1, V2 y V3. Y vamos a determinar si esos vectores son linealmente independientes, ese conjunto de vectores es LI o LD. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el mismo juego. Listo. Verlos por acá. Entonces tengo que, queremos determinar el número de soluciones del sistema de ecuaciones. Si yo quiero determinar si unos vectores son LI o LD, siempre parto del mismo lado, planteo un sistema de ecuaciones lineales homogéneo y me pregunto, ¿será que hay infinitas soluciones o solución única?
¿ok? Igual a 0. Ojo, este 0 de aquí es el vector nulo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a plantear el sistema aumentado, en este caso es el mismo la misma situación de ahora, y pues, y eso ya lo vamos a hacer de forma automática. Entonces la matriz aumentada, o sea, ese sistema, es la matriz cuyas columnas son los vectores dados, perdón, aquí entonces era 1, 0, 1, 1, eso está bien, 1 menos 1, 0, 1, y el otro es 2, 0, 2 menos 1. 2, 0, 2, menos 1. Y la parte aumentada es el vector nulo. Listo, y vuelve y juega. Aplicamos operaciones elementales para llevar este sistema a una forma escalonada. Listo. Antes de continuar, vamos a utilizar este momento para repasar algunas cosillas. Pregunta. Tengo 4 ecuaciones, 3 variables, y el sistema es homogéneo. ¿Qué puedo decir acerca de las resoluciones en este caso? Sin hacer cuentas. Tengo 4 variables y 3, perdón, 4 ecuaciones y 3 variables. ¿Qué puedo decir de las soluciones? Negativo. En este momento, lo único que podemos decir es que el sistema, al ser homogéneo, tiene que ser consistentes, pero al tener más ecuaciones que variables, no sabemos nada. Podríamos tener variables libres o no. O sea que las dos opciones que nos queda es solución única o infinitas soluciones. Lo único que podemos decir aquí es que el sistema es consistente. No podemos concluir que tenga infinitas soluciones. Pilas con eso, muchachos. Listo. Otra observación. Sin hacer cuentas, tengo 4 filas y 3 columnas. En el mejor de los casos tengo 3 pivotes. ¿Ok? Y al tener 4 filas, yo ya sé que cuando yo aplique operaciones elementales, por lo menos una fila debe convertirse en fila nula. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. Tengo en el mejor de los casos 3 pivotes. ¿Por qué? Porque tengo 3 columnas. ¿Ok? Tengo en el mejor de los casos tantos pivotes como filas y como columnas, pero tengo 3 columnas, entonces tengo a lo más 3 pivotes, y como tengo 4 filas, entonces al aplicar operaciones elementales, al menos una de ellas se debe convertir 0. Entonces ahora sí, vamos a hacer las cuentas. Entonces voy a hacer R3 menos R1 y R4 menos R1. Entonces la primera fila la dejo quieta, la segunda también. Entonces hago R3 menos R1, me queda 1 menos 1 que va a dar 0, 0 menos 1 que me da menos 1, 2 menos 2 que va a dar 0, y esto da 0, excelente. Y luego hago R4 menos R1 que me va a dar 1 menos 1 que va a dar 0, 1 menos 1 que va a dar 0, y menos 1 menos 2 que va a dar menos 3. ¿Ok? Bien. Luego hago R3 menos R2. Me va a quedar 1, 1, 2, 0. 0 menos 1, 0, 0. Luego esto se convierte en 0. Ahí está, yo ya sabía que iba a aparecer una fila nula. Esto no está en forma escalonada porque la fila nula no aparece al final, entonces simplemente para llevarlo a una forma escalonada, pues aplicamos esta permutación. Y aquí esto me va tranquilizando porque yo sé, debe aparecer por lo menos una fila nula. Listo, ahí está. Puede que tenga más, pero puede que no. ¿Cuál es el punto? En este ejemplo teníamos, esta matriz está en forma escalonada. Pivote aquí, pivote aquí, pivote aquí. Conclusión, ¿cuántas soluciones tiene este sistema? Todos estamos de acuerdo excepto por
no, por ahí que hay una respuesta que no, entonces pilas, tenemos solución única porque es consistente y no hay variables libres. ¿Ok? Entonces, este sistema tiene única solución y esa solución es la solución trivial. ¿Cómo sé yo que la única solución es la solución trivial? Por ser un sistema homogéneo. Yo sé que en los sistemas homogéneos siempre hay al menos una solución, que es la solución trivial. Y si la solución es única, entonces la única solución es la solución trivial. ¿Ok? Conclusión, los vectores son LI o LD. Entonces los vectores son LI. Bien, entonces concluimos que V1, V2 y V3 son linealmente independientes. Listo. ¿Preguntas? Profe, me gustaría hacer un pequeño comentario. Ok, bienvenido. Mira, en el ejercicio anterior, no sé si lo podemos ver, en el que estábamos haciendo, Sí, señor. ahí. Profe, yo apenas cuando nos dieron los dos vectores, pues yo lo hice de forma geométrica y una vez como en la segunda entrada vi que nunca podía pues multiplicar por algún escalar y que me diera cero. Y si uno hacía pues las combinaciones nunca podría que me diera cero. Ok, uno se empieza, lo que está haciendo está muy bien, Andrés. Uno empieza a volverse zorro viejo y a darse cuenta, mirando a veces al tanteo, que que los vectores no sean LI o LD. Con lo que estás diciendo me parece muy apropiado, porque uno dice, pero ¿sabe qué? Si yo cojo una combinación lineal que me dé cero, entonces mire la segunda fila, ahora esto que me quedó otra vez con si yo me digo en la segunda fila, la única forma que esto dé cero es que el coeficiente del segundo vector sea cero, entonces ahí ya el vector V2 es necesario, y luego me doy cuenta que los vectores V1 y V2 también haciendo como un análisis chiquitico, uno se da cuenta pues que tampoco hay redundancias, entonces los vectores son LI. Uno cuando empieza como a hacer cuentas, se empieza a dar cuentas como de atajos como esos. Otra forma, no habría que hacer toda la cuenta. Uno, ya de aquí uno se da cuenta, en este paso, en el segundo paso, uno ya se da cuenta, yo aquí tengo pivote. Entonces, bien. Y yo sé que aquí también voy a tener pivote, y con este señor también tengo pivote. Entonces ya tengo tres columnas y en todo hay pivotes, entonces no hay variables libres. Ahí hubiera podido acabar. Pero ese tipo de cosas, pues no me gusta decirlas al principio, un primer ejemplo, pues porque la gente se nos empieza a enredar, pero lo que estás diciendo es correcto. Entonces pregunta Jesús Alberto, que sean LI, es que no puedo escribir a ninguno de ellos dos como combinación lineal de los otros dos. Es correcto, sí señor, Jesús, tienes toda la razón. Mariana pregunta, profe, ¿de qué otras formas sabemos que no hay nada redundante? Algebraicamente la única forma de hacerlo es planteando este sistema de ecuaciones. ¿Ok? ¿Más preguntas? Muy bien, listo. Entonces, ya que estamos como cogiendo atajos, vamos a pensar en este próximo ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplito. Voy a coger ahora tres vectores de R a la 2, que son el vector 1, 1, 0, menos 1 y 2, 3. Y vamos a responder la misma pregunta. Entonces la pregunta es, ¿será que son LI o será que son LD? Vamos a plantear el mismo sistema de ecuaciones. Entonces vuelvo y juega. Entonces, para determinar
si U1, U2 y U3 son LI o LD, debemos resolver el sistema, ya se la pidió Juan David, digamos despacio. Entonces, C1U1 más C2U2 más C3U3 igual al vector nulo. Pero cuando planteo este sistema, entonces los vectores, el primero era 1, 1, el segundo era 0, menos 1, y el tercero era 2, 3, y lo planteo de una forma aumentada, que es con el vector nulo, porque es un sistema homogéneo. Y aquí paramos un segundo, ¿ok? Que sin hacer cuentas, ya las vamos a hacer, pero sin hacer cuentas, ¿qué puedo decir acerca de las soluciones de este sistema de ecuaciones? Sin hacer cuentas. Mínimo un pivote. Ok, y entonces. Entonces tenemos infinitas soluciones. ¿Por qué? Muy bien, es correcto. ¿Por qué? Observación número 1, el sistema es consistente por ser homogéneo. Entonces, al ser homogéneo tenemos solución única o infinitas soluciones. Ahora, tenemos 3 variables y 2 filas. O sea que en el mejor de los casos hay 2 pivotes. Por el teorema del rango tengo por lo menos una variable libre, entonces consistente y hay una variable, por lo menos una variable libre, hay infinitas soluciones. Ok. Entonces, al tener más vectores que el número de filas, siempre voy a garantizar tener al menos una variable libre. Y por lo tanto este sistema tendrá infinitas soluciones. Ahora, si no me di cuenta de eso, puedo pues llevarlo a una forma escalonada. Y en este caso me doy cuenta que esto va a dar esto, entonces me queda que voy a tener esto en forma escalonada. Tengo pivote aquí, entonces hay una variable libre. Y el sistema es consistente. Y por lo tanto, hay infinitas soluciones. Profe, Ok, dime. o sea que siempre que uno tenga el número de vectores que se va a comparar para que sean LI o LD mayor a las dimensiones del vector, ya son linealmente independientes. Son linealmente dependientes, es correcto, muy bien, Teresita, y así es que digamos, sí, exacto. Entonces, si tengo más vectores que la dimensión de Rn, automáticamente, como conclusión del teorema del rango, tienen que ser LD, una cosa súper bacana. Y es como así, profe, pero sin haber hecho cuentas, yo sé que uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros, y la respuesta es que sí. Sin haber hecho cuentas, ya sabíamos, por esa observación que acaba de hacer Teresita, que el tercer, por ejemplo, uno de ellos es combinación lineal de los otros. En este caso, el tercero lo puedo expresar como combinación lineal. La tercera columna lo puedo expresar como combinación lineal de las otras dos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque yo puedo expresar el vector 2, 3 como como 2 veces el vector 1, 1 más menos una vez el vector 0, menos 1. Y esto es el vector U3, este es el vector U1, este es el vector U2, o sea que U3, en este caso, me va a dar 2 veces U1 menos U2, por ejemplo. Entonces esto ya me demuestra que son linealmente dependientes. ¿Ok? Entonces para terminar la clase de hoy, expliquemos esa observación que ya se habían dado cuenta varios de ustedes, y es que si tengo más vectores que la dimensión de regla N, automáticamente son LD. ¿Por qué? Pues recordemos que si yo quiero definir si unos vectores son LI o LD, entonces lo que yo necesito hacer es pues simplemente resolver ese sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Siempre vamos a hacer eso. Y pues dependiendo de las soluciones, si hay infinitas soluciones o solución única, si hay solución única son LI, si hay infinitas soluciones son LD. Y nos damos cuenta pues que lo que ya hemos visto en la práctica es que siempre que yo haga ese sistema, eso será
el sistema, la matriz aumentada, pues va a ser una matriz que es la matriz A, y lo aumento al vector nulo porque el sistema es homogéneo, y la matriz A que obtengo, pues es la matriz que se obtiene poniendo los vectores como columnas de una matriz. Usualmente vamos a denotar esto, eso lo vamos a poner de esta forma. Entonces cuando yo ponga corchetes V1, rayeta vertical V2, rayeta vertical cha, hasta llegar hasta rayeta vertical VM, es una notación que vamos a utilizar para decir simplemente, vea, coja sus vectores y póngalos en una matriz en ese orden, como las columnas de la matriz. Entonces, cuando yo ponga esa notación, estoy diciendo, es que sabe que las columnas de A son V1, la segunda V2 y así hasta Vn. ¿Ok? Entonces, siempre que yo quiera determinar si unos vectores son Li igual a LD, lo que hago es póngalos en una matriz y aumente eso al vector nulo y resuelva ese sistema. Si hay solución única son Li, si hay infinitas soluciones son LD. ¿Ok? Ahora, aquí es donde viene, aquí es una de las primeras consecuencias del teorema del rango que son inesperadas. Y es, yo sé que como es un sistema consistente, por ser homogéneo, solamente hay dos opciones para las soluciones. O hay soluciones únicas, en cuyo caso significa que no hay variables libres, o hay infinitas soluciones, en cuyo caso necesito tener variables libres. ¿Ok? Entonces, si no hay variables libres, entonces hay única solución, y eso significa que los vectores son Li, y si hay variables libres, hay infinitas, perdón, y entonces tendremos, si hay variables libres, tendremos infinitas soluciones. Entonces, tenemos solución única, cuyo caso son Li, cuando el rango es igual a n, y tendremos infinitas soluciones cuando el rango es menor que m. Es decir, pensémoslo de esta forma, si yo tengo pivotes en cada columna, entonces los vectores son Li, pero si no tengo pivotes en cada columna, los vectores son LD. Esa es otra forma como de pensar la situación. Y la observación que nos habían dicho los estudiantes, Teresita y creo que Juan David, era que entonces si yo tengo más vectores que la dimensión de R a la n, entonces nunca podré tener pivotes en todas las columnas y siempre tendremos alguno que sea redundante. Entonces, si tengo más vectores que la dimensión de R a la n, siempre automáticamente, sin hacer cuentas, puedo concluir que los vectores son linealmente dependientes. ¿Ok? Por ejemplo, si yo cojo esos 4 vectores, los mismos 3 que habíamos tomado ahora, pero bueno, aquí ahorita les comento otra cosa. Estos vectores, U1, U2, U3 y U4, por ser 4 vectores en R a la 3, automáticamente son LD. ¿Ok? Automáticamente son LD. ¿Por qué? Porque tengo más vectores que la dimensión de R3, que es 3. Entonces, si yo fuera a hacer las cuentas y los pongo en una matriz aumentada, aumentándolo con el vector nulo, me quedarían 4 columnas con 3 filas. En el mejor de los casos tengo 3 pivotes y así me queda por lo menos una variable libre. ¿Okay? En este caso, el ejemplo que acabo de poner no fue tan inteligente de mi parte, porque ya sabíamos que los primeros 3 vectores eran LD. Entonces, si yo tengo unos vectores que eran LD y le pongo más, igual van a ser LD porque ya de entrada habían redundancias. Pero sí, tranquilo Alejandro, y usted cree que yo tengo mucha gasolina en este camión. Yo ya también estoy sin gasolina, pero esto era precisamente lo último que había planeado para decir hoy. Entonces, antes de terminar, pues les pregunto si tienen alguna pregunta. Gráficamente, ¿cómo se ve? No, Giovanni, eso gráficamente significa que pues no es tan fácil de escribir. Significa que si yo tengo 4 vectores en R a la 3, alguno de ellos lo puedo escribir como combinación lineal de los otros. Pero eso tiene varias posibilidades. Podría ser que todos estén en el mismo plano, o podría que ser 3 de ellos ya generan a todo R3, o puede ser que todos estén en la misma línea. Pues hay muchas posibilidades. ¿Okay? ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, listo. Entonces creo que muy bien, Elizabeth, si hay más columnas que filas, los vectores serían LD. Precisamente lo que acabamos de hablar. Muy bien, Elizabeth.
Bueno, no, listo. Yo creo que a todos se nos acabó el tanque ya. Un abrazo para todos y como siempre me despido deseándoles una feliz tarde. Por aquí.